tiempo. Esta es la única variable independiente. O sea, lo único que está independiente en todos los sistemas es el tiempo. El tiempo va por donde quiere y en la forma que quiere, ¿no? Va avanzando. Y las características del sistema, no sabemos qué cosa. Es decir, por ejemplo, esta X punto y X dos puntos. Vamos a pensar, yo estoy fabricando camisas y para fabricar camisas requiero botones. Y la variable X me representa el número de botones. Entonces, la primera derivada me representa la cantidad de botones por unidad de tiempo, ¿sí? La velocidad con la que consume la producción botones. Y la segunda derivada es la aceleración con que se comporta ese consumo, ¿sí? Siempre el concepto es alguna variable, alguna tasa de cambio y alguna tasa de aceleración, ¿sí? No necesariamente la parte mecánica. En la parte mecánica ya se lo saben, posición, velocidad y aceleración directamente. Las tres dependen del tiempo, ¿sí? Es decir, en cada momento pueden tener un valor diferente. Todo lo anterior y todo lo que es exterior al sistema lo agrupamos en una función f de t. Aquí hay algo importante. El sistema va a estar conformado por varias variables como estas, que pueden tener distintos nombres, X, Y, Z, y el nombre que ustedes quieran, alfa, beta, gamma, etcétera, pero van a poder ser todas la variable natural, la velocidad de cambio de esa variable y su aceleración. Y todo lo que esté formado con estos elementos, con X, Y, Z y la letra que ustedes quieran aquí derivado, va a ser la ecuación del sistema. Pero lo que no contenga lo que son variables del sistema, va a ser lo exterior al sistema. Y todo eso, cualquier cosa que sea, va a quedar agrupado en una sola función, porque esas cosas también dependen del tiempo, pero no son parámetros del sistema, eso lo van a ir viendo. Es una regla general, ¿no? ¿Qué hacemos con esto? Pues obviamente, como estas son diferenciales, lo que formamos son ecuaciones diferenciales de este tipo. Y buscamos buscar esto. Una ecuación diferencial homogénea de coeficientes constantes. ¿Sí? Aquí tuve un error, ¿verdad? Ecuación diferencial homogénea, aquí es una D, de coeficientes constantes. Y tengo mis coeficientes A0, A1 y A2. Son constantes que multiplican a la forma en que acelera, la forma en que tiene de velocidad y el estado que tiene esa variable. La ecuación es diferencial porque tiene diferenciales y es homogénea porque todos los elementos que están del lado izquierdo tienen relación con el parámetro. Esa es la homogeneidad, que todas tienen relación con un parámetro o con varios parámetros, ¿eh? Podrían ser varias cosas aquí. Aquí podría haber otros tres elementos con B0, B1, B2 y que multiplicaran a Y2 puntos, Y punto y Y. Obviamente sabríamos que probablemente uno es en una dimensión, otro es en otra dimensión, pero todos pueden estar en la misma ecuación. Y ser homogéneos porque todos tienen elementos de homogeneidad con una variable. Y es simplemente solo homogénea porque no hay elementos, o sea, aquí está el 0, no hay elementos que no tengan X. X punto, X dos puntos. ¿Sí? Por eso es que es ecuación homogénea. Una ecuación diferencial no homogénea, pues simplemente tiene lo que dice aquí. Tiene algo exterior al sistema, algo que no es del sistema propiamente, pero que está en esta función que depende del tiempo, que esto es lo que lo representa. Entonces yo tengo que saber muy bien obtener una ecuación diferencial homogénea para mi sistema que estoy analizando, u obtener una ecuación diferencial no homogénea de este tipo, también del mismo sistema. Si las ecuaciones no son de este tipo, se tienen que hacer homogéneas a fuerza, ¿sí? Ese es el objetivo del curso de ecuaciones diferenciales para ingenieros. Las ecuaciones diferenciales para matemáticos son resolver problemas y divagar bastante sobre ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones diferenciales para ingenieros son métodos para que lo que encontramos aquí se vuelva homogéneo. Esa es la intención principal. Lo que vamos a revisar nosotros en dinámica y ahorita en particular dinámica de vuelo, no llegamos a casos en los que haya que homogeneizar, ¿sí? Entonces, fíjense, eso es importante, ¿no? Porque lo que vamos a ver ya como cuestión de aeronáutica, de diseño, va a ser la estabilidad dinámica de una aeronave y normalmente eso de modelo básico no requiere homogeneizarse. Son cosas un poco más elaboradas cuando tenemos
algo diferente. Aquí simplemente, por ejemplo, aquí que x2 puntos es aceleración, ustedes pueden pensar que está acompañada a la mejor de la masa por aceleración. Si yo en un instante considero que la masa es constante, tengo una ecuación homogénea de coeficientes constantes. Si yo considero que la masa varía con el tiempo, ahí ya cuidado, porque tengo que volverla homogénea de coeficientes constantes, y para eso es el curso de ecuaciones diferenciales. Si aparte la variación de la masa dependiera de la posición, o dependiera de la velocidad, o dependiera de la misma aceleración, ahí el problema es que entonces tengo que buscar un factor integrante y demás para homogeneizar la ecuación. Pero siempre ese es el concepto, ¿eh? Yo parto de algo, voy a llegar a una ecuación y mi objetivo es en primera instancia llegar a este formato de ecuaciones. ¿De acuerdo? Entonces, aquí están algunas cuestiones. Los métodos que estábamos diciendo, los cuatro: segunda ley de Newton, Lagrange, el modelo de espacio de estados, la función de transferencia, el concepto que manejamos en cada uno de ellos, y ahora la ecuación diferencial homogénea de coeficientes constantes y la no homogénea, ¿sí? Ojo, la ecuación diferencial de homogénea, la tercera columna que tengo aquí, siempre me va a representar el comportamiento del sistema aislado, ¿sí? No significa que el sistema esté solo, no es una cuestión de soledad. El comportamiento del sistema aislado es que no tiene una perturbación del medio. Algo puede estar sumergido en el aire y el aire no está interactuando con él. Eso entonces no hay una interacción del medio con el sistema, ¿sí? Y a eso se refiere con que el sistema está aislado. Eh, Cualquier cosa que yo quiera analizar que cambia con respecto al tiempo y algo no recibe una perturbación de algo externo, simplemente no cambia, ¿no? Por ejemplo, tratando de moverles ahí la mente, si yo vuelvo a mi ejemplo de producción de camisas, yo tengo una planta, adentro de esa planta, de esa fábrica, se producen camisas, y están produciendo camisas, y yo analizo el sistema y lo tengo en una ecuación diferencial homogénea y de coeficientes constantes, y es igual a cero. ¿Qué significa? Que no hay nada externo a la fábrica que interrumpa la producción. ¿Ahí qué podría ser? Bueno, si no llega de repente el material, si el material que uso no llega, pues eso puede alterar mi producción. O si el material que yo genero no sale, a lo mejor también puede alterar mi producción. Eso sería que el sistema ya no estaría aislado, que ya tendría una perturbación del medio. Pero mientras no sea perturbado por lo externo, el sistema sigue funcionando, y eso es lo que nos representa la ecuación diferencial homogénea. Aquí lo dice: en cada dimensión se analiza el sistema y llega a la forma. Si cumple con las características, se resuelve. El resultado es el modelo. En Lagrange no se requiere la ecuación diferencial homogénea, se requiere el cálculo diferencial nada más. Ojo, aquí no necesito tantas ecuaciones diferenciales. En el modelo de espacio de estados se requiere de las ecuaciones en cada coordenada dimensión. O sea, para usar el modelo de espacio de estados, tengo que haber usado uno de los dos modelos anteriores. En la función de transferencia, el espacio de estados no se puede calcular si no hay perturbación, ¿sí? Porque voy a partir de la función de transferencia. Esto es muy importante. El espacio de estados no se puede calcular si no hay una perturbación. Y el análisis algebraico no se requieren tampoco ecuaciones diferenciales. Sí se puede medio analizar el sistema, pero no se puede calcular bien porque depende de que haya una perturbación externa. Si yo tengo una ecuación diferencial no homogénea, es porque tengo un comportamiento con perturbación, ¿sí? Donde tengo que aislar de un lado de la ecuación todo lo homogéneo y lo externo del otro lado. Y lo mismo, aquí se puede resolver y el resultado es el modelo en la segunda ley de Newton. En el Lagrange no se requieren las ecuaciones diferenciales, se requiere cálculo diferencial, o sea, diferenciar algunas cosas y listo, se llega al modelo. En el espacio de estados se requiere de las ecuaciones, o sea, los métodos anteriores. Y aquí sí, como ya tengo, si hay perturbación, se calcula con los datos del modelo de espacio de estados, o se hace el análisis algebraico y no se requieren ecuaciones. Eso lo van a observar posteriormente. Pero es lo que tenemos, ¿no? Entonces, son las formas en las que podemos llegar a los modelos que vamos a querer.
Aquí ya vamos al repaso, matemáticas, demás. Si hay alguna pregunta, háganla, ya sea si es muy importante aquí en el audio. Si no, pues pueden ponerla en el chat. Pueden tener una participación, un saludo, una pregunta, lo que quieran en el chat para registrar su asistencia. Entonces, según la ley de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración. Observar que estos son vectores. Está aplicada en un sistema de coordenadas ortogonales. ¿Qué cosa es ortogonal? No significa perpendicular. Perpendicular es cuando físicamente y es medible, algo está a 90 grados de otra cosa. Eso es perpendicular. Ortogonal significa que es independiente del otro eje, ¿sí? Entonces, si yo tengo X, Y y Z, pueden estar a 90 grados, son perpendiculares entre sí. Pero si X no depende de Y no depende de Z, entonces es ortogonal también. Y lo mismo para los otros dos ejes. Puede haber un sistema de coordenadas donde entre X y Y haya, por ejemplo, 60 grados. Imagínense que dibujan en un papel el eje X y a 60 grados dibujan el eje Y. ¿Qué sucede? Que no son perpendiculares, porque no están a 90 grados. Pero sí son ortogonales si X no depende de y si Y no depende de X. Entonces hay ortogonalidad. ¿De acuerdo? Entonces, mucho ojo con eso, porque a conveniencia, aquí no vemos también casos ahí sobre eso que aplicados, pero en la realidad, cuando uno diseña cosas y hay algunas ciertas situaciones, hay que adecuar el sistema de coordenadas a como nos convenga, buscando esa ortogonalidad y haciendo el mismo proceso. Y algo importante, hay una función por cada coordenada. Por ejemplo, si yo tengo f igual a ma, tengo que tener fx igual a m a x, porque x es una coordenada y a lo mejor y y z son otra. Debo de tener una función para cada coordenada. En el teorema de Lagrange tiene una fórmula para cada tipo de energía, ¿sí? Eso es básicamente lo de Newton por el momento. En Lagrange tengo una fórmula para cada tipo de energía. Energía potencial, energía cinética, energía de disipación, y no sé si energía eléctrica, energía magnética. Debo tener una fórmula para cada tipo de energía. Y la base es que la variación de la energía con respecto a una dimensión y con respecto al tiempo, más la variación de cada energía con respecto a la dimensión, es igual a cero, ¿sí? Esto es lo que establece Lagrange. Este texto es realmente el decir que la energía no se crea ni se destruye, eso se transforma, que la cantidad de energía sigue presente ahí, pero se obtiene de esa manera, la variación de la energía con respecto a una dimensión, es decir, con respecto a X, Y o Z, y con respecto al tiempo, más la variación de cada tipo de energía con respecto a la dimensión, eso debe ser igual a cero. Se aplica con respecto a cada dimensión o coordenada esta condición. Se reordena y hay que llegar a la forma que tiene el modelo de Newton. Tengo que llegar a una función por coordenada que sea también fx igual a masa por aceleración y a lo mejor otros sumandos. Pero terminamos en el mismo concepto, una función por cada coordenada. Aquí algunos detalles. ¿Qué requieren las opciones anteriores? Ubicar al menos un sistema de coordenadas que sean ortogonales. El sistema puede tener de una a n dimensiones, ¿sí? Las dimensiones son coordenadas, las que ustedes gusten. Lo usual pues, son 3. Y sobre esos 3 lineales montar 3 en giro, o sea, 6. Eso es lo usual. Es necesario ubicar ese o esos sistemas de coordenadas. ¿Dónde los vamos a ubicar? Usualmente en el punto donde consideramos concentrada la masa, ¿sí? Normalmente en el centroide de masa, el centro de masa, ahí ubicamos el origen de nuestro sistema de coordenadas, ¿sí? Eso es lo que hacemos. Sobre las coordenadas hay cantidades que son vectores, ¿sí? Todo aquello que tenga magnitud, dirección y sentido pues, es un vector y es un tipo de número. Y bueno, solución de ecuaciones diferenciales. Solucionar ecuaciones es lo que se requiere para las opciones anteriores. Y algo importante, aquí un ejemplo. Un sistema con dos masas y dos dimensiones, por ejemplo. Si hay dos puntos de masa y hay dos dimensiones, sucede que yo tengo la dimensión X y la dimensión Y, ahí están dos dimensiones, X y Y. Pero si tengo dos masas, dos puntos de masa,
pues voy a tener el punto 1 y el punto 2. Aquí está M1 y M2. Entonces, el problema cambió. Aquí está el vector de fuerza, fuerza X en X1, ¿sí? O sea, en la masa 1 y en dirección de X, fuerza en la masa 1 y en dirección de Y, fuerza en la masa 2 y en dirección de X y lo mismo en dirección de Y. Y ese es mi vector de fuerza, lo que indicaban las fórmulas anteriores, ¿no? Que teníamos Fx igual a MAX o el primero, está testado con la flecha. El vector fuerza es igual a m por el vector aceleración. Solamente que vean, aquí m no es un escalar, m es una matriz, ¿sí? Entonces queda de esa manera. Fx1 es igual a m1 por ax1 y Fy1 es igual a m1 por ay1, ¿sí? Multiplico este renglón que tiene ceros por el vector y me queda solamente el primero por este, y luego este por este y este por este. Se van distribuyendo en el proceso de la multiplicación, pero ojo, no resultó ser exactamente como dice esta formulita, ¿verdad? ¿Esto qué dice esta flecha? Pues que es un vector, correcto, este también es un vector, y m, pues no resultó ser una escalar, también es una matriz. Entonces, mucho ojo, hay que estar muy atento a cuando esto sucede en los problemas, porque en los libros normalmente nos ponen que las negritas son vectores o son matrices. Entonces, a veces no nos ponemos a analizar lo que leemos, lo leemos de corrido y cómo va, y las negritas son vectores o son matrices y ni nos damos cuenta de ello. Por eso es que hay que estar abiertos a esta posibilidad. Y vamos a ir de regreso a algo que conocen desde hace mucho tiempo. ¿Qué cosa es un número? Entonces, un número realmente ustedes lo analizaron, lo pensaron, los enteros, los reales, los fraccionales. ¿Sí? ¿Qué cosa es un número entero? Pues que no tiene parte de fracción, ¿verdad? ¿Qué cosa es un número no entero? Pues es uno que tiene fracción, que podría ser simplemente una fracción o que podría ser un número real con parte entera y parte de fracción. Y así sucesivamente, y luego se pueden multiplicar por la i, que significa raíz de -1, número imaginario, y resulta que todos mis números reales se convierten a imaginarios, todos los reales como los enteros, las fracciones y demás. Ojo, los números en realidad son n-dimensionales. Algo como esto, un número tiene, por ejemplo, aquí le puse valor 1, valor 2, hasta el valor n. Es un vector, es una posibilidad, el número puede ser un vector. O el número es una matriz y sucede que tiene un valor 1, 1, 1, 2, 1, 3 y demás. El detalle que luego no pensamos es que cuando yo digo 3 por 4 igual a 12, parece muy sencillo, lo es, pero implica también que ese 3, ese 4 y ese 12 podrían ser una matriz. ¿De qué tamaño? Pues simplemente de un tamaño que cumplan las reglas de multiplicación de matrices. Entonces, el 3 podría ser una matriz de 3 por 3 y el 4 podría ser una matriz de 3 por 5 y el resultado podría ser un 12 que es parte de una matriz de 3 por 5. Entonces, eso hay que estar abierto a que eso puede ocurrir, pero lo que sucede es que realmente cualquier número es n-dimensional y muchas de sus partes son iguales a cero y lo reducimos y lo usamos. Pero si quieren hacer ejercicios, los pueden hacer, pueden sacar determinantes, inversas, etcétera y todo, y van a ver que no importa si son vectores o matrices bidimensionales, tridimensionales y demás, van a ver que las leyes se cumplen y que las operaciones de 3 por 4 sí, pues sí da 12, porque es la norma del vector o de la matriz, y también es lo que vale. ¿Cuál es la norma de un vector? Ya saben ustedes, la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de sus componentes. ¿Cuál es la norma de una matriz? Pues es ¿cómo se llama? Cuando resolvemos, ahorita se me fue la palabra, el determinante. El determinante de una matriz me da cuál es la norma de una matriz, cuál es su valor numérico. Y bueno, una de las formas más útiles es cuando usamos un número complejo que tiene dos componentes, un valor real y un valor imaginario. Esto es lo más fácil de usar
reconociendo que todos los números son realmente de n dimensión, pero que cuando menos mínimo todos los números son complejos, todos, todos, todos. En ingeniería es muy útil. Y la única situación es que ese número se puede graficar en un plano donde hay un eje real y un eje imaginario, ¿sí? Pero es muy útil todo eso y las propiedades que tiene ese número. Resulta que todos los números son entonces vectores en el plano complejo, con parte real y parte imaginaria. Y bueno, se pueden multiplicar, girar, etcétera, ya cuestiones ahí gráficas, pero eso es lo más útil que hay en ingeniería, manejar todo con números complejos, ¿sí? Si no lo hacemos con números complejos, lo estamos haciendo de alguna manera simplificada. Y ojo, cuando hacemos las cosas de manera simplificada, pues es posible que yo sepa una receta de cocina y que no sepa realmente qué es las posibilidades de lo que está ocurriendo atrás de ese número. Aquí está esta parte de los números complejos, la representación más útil de un número. Euler desarrolló la representación de estos números utilizando la referencia de la geometría en dos dimensiones. Muy importante, Euler desarrolló una serie numérica para encontrar el valor de las funciones trigonométricas, función del seno y del coseno. Y posteriormente de que desarrolló esas series, planteó un resultado cuando estos valores se suman. Es decir, cuando yo sumo el valor del coseno y el valor del seno, ¿qué estoy haciendo? Estoy sumándolos aquí y ¿qué se forma? Ojo, a lo mejor, como esto es real y esto es imaginario, no se puede sumar directamente, se puede quedar así. Pero yo puedo decir que hay un número que tiene una parte real igual al coseno de teta y una parte imaginaria igual al seno de teta. Y estos dos sumándolos, obviamente real e imaginario, constituyen un número que tiene que ser un número de forma compleja. Entonces, Euler planteó esto, hizo este planteamiento y con sus series, él podía calcular el valor del seno de x o del seno de teta o del coseno de teta. Claro, el teta no está en grados, está en radianes y hace operaciones con ellos en esa serie numérica y obtiene el valor del seno y el coseno. Y hace este planteamiento. Entonces, como dice, como pueden ver, se plantea que la parte real más la imaginaria equivale a un número e elevado al argumento de las funciones. El mismo argumento aquí, teta, multiplicado por i. De esta forma, la forma más simple de un número es esta, ¿no? Yo tengo un número que tiene una magnitud, una a, por e a la i teta. Entonces va a suceder que en esta representación de aquí del círculo, partiendo del origen, esta línea, este radio, es la magnitud a. Y sucede que con la geometría está establecido que esa a multiplicada por el coseno de teta me da la parte real y a por el seno de teta me da la parte vertical, la parte imaginaria. Entonces el planteamiento dice que ese número, cualquiera que ese sea, es ese valor de magnitud a que multiplica el coseno de teta más i seno de teta. Entonces hay una equivalencia entre a la e y teta y a por el paréntesis, coseno de teta más i teta. Esta es la ecuación de Euler y es súper útil para la representación de números y obtener algunos datos que están relacionados con ellos. Euler en su trabajo planteó la ecuación y lo que hizo fue que poniendo distintos valores de argumentos, logró despejar el valor de E y entonces encontró que este valor de E era constante y encuentra el famoso neperiano, ¿no? Entonces, ese es el valor. Pero aquí, a grandes rasgos, si yo tengo un valor de 5 y ese valor de 5 está a 45 grados, significa que yo tengo también que ese 5 por e a la i 45 grados es obviamente los 5 por coseno de 45 más 5 por seno de 45 multiplicados por el imaginario. Y tengo esa representación en este círculo. Entonces, resulta de utilidad. Y resulta mucho de utilidad en la resolución de una ecuación diferencial de coeficientes constantes. Aquí hay una cuestión que es una gran ventaja. ¿Por qué nos vamos sobre esa ecuación directamente? Porque en ingeniería mecánica se estudia el movimiento y para el movimiento yo necesito estudiar la posición, la variación de la posición es la velocidad
y la variación de la velocidad, que es la aceleración. Y en la mayor parte de los problemas, esto es lo que se estudia para el movimiento. Ya para un diseño más específico se puede agregar la tercera derivada de x, que se le conoce como sacudimiento, la cual se vuelve muy importante, porque ustedes pueden ver que un sistema, piensen por ejemplo en algo como las puertas automatizadas, ¿no? Del metro, de algún otro lado. Esas puertas pueden estar abiertas o cerradas, se empiezan a mover, se mueven y se cierran, pero sucede que se mueven a partir de cero, o sea, de estar en velocidad cero, empiezan a generar velocidad, aumenta la velocidad y luego disminuye la velocidad. O sea que aceleran en forma positiva y luego aceleran en forma negativa, desaceleran. Pero sucede que al llegar al final del movimiento, pues no chocan, simplemente se encuentran en donde tienen que detenerse, abiertas o cerradas. Ojo porque, ¿cómo lo hicieron también esas puertas? La pregunta es, ¿se sacudieron? Normalmente no. Entonces, ojo porque significa que la variable que falta, la tercera derivada, el sacudimiento es igual a cero. Por eso es que en la mayoría de los sistemas de movimiento no se toma en cuenta, porque se supone que se logra eliminar el efecto de sacudimiento. Cuando un diseño tiene ese problema de que se sacude porque se mueve, hay que aumentarle aquí un componente más a esta ecuación para poderlo analizar. Porque el objetivo es eliminar el sacudimiento, la tercera derivada de, en este caso, de x. Entonces, si suponemos que nuestros sistemas no se sacuden, vamos a tener que esta es la ecuación necesaria para los sistemas mecánicos, la que tenga segunda derivada. Entonces, la pregunta aquí para esta ecuación es ¿cuánto vale x? La respuesta es que x es una variable que es un número, ¿sí? Y la forma más general de expresar un número, la más conveniente, nos la da la ecuación de Euler. Entonces, un número x es igual a una magnitud con una disposición angular que nos indica el neperiano elevado a un ángulo. Pero sabemos que x debe de depender, como está derivado aquí en el tiempo, x debe de depender del tiempo. Entonces, ojo, la magnitud no necesariamente va a depender del tiempo, puede ser independiente del tiempo. Entonces queda la A como constante. Pero la ubicación de esa A en el plano complejo sí queda dependiendo del tiempo. Ese es el planteamiento aquí. Yo tengo aquí entonces un número, simplemente ese es el concepto. Tengo mi ecuación diferencial y x es igual a un número. Pero la forma más general de un número, pues es esta, ¿sí? En esta solución se propone una amplitud, que puede ser la unidad, no depende del tiempo, y se propone que el exponente sea el que depende del tiempo con un valor adicional, lambda, un factor de escala, ¿no? Entonces, hacemos esa propuesta, se las mostraron en ecuaciones diferenciales, y revisan sus derivadas. Es necesario revisar las derivadas de x, por lo que tenemos x aquí, normal, primera derivada, segunda derivada, y finalmente la segunda derivada queda así, ¿no? Lambda cuadrada a lambda cuadrada por e a la lambda t. Entonces, ojo, esto es lo que se puede sustituir en la ecuación diferencial. Mx dos puntos, pues m a lambda cuadrada e lambda t, ¿sí? Luego tengo c por x punto, pues tengo c por x punto, a por e a la lambda t por lambda. Y finalmente tengo k por x, tengo k por el planteamiento inicial. Si todo lo dividimos entre el aspecto de la magnitud y su ubicación en el plano complejo, fíjense que la ecuación dice que se va a cumplir siempre y cuando m por lambda cuadrada más lambda más k sea igual a cero. Entonces, sucede que esta formulación del resultado es suficiente en una ecuación diferencial homogénea para poder integrar la ecuación y encontrar el valor de x. El objetivo final aquí es encontrar el valor de x. Como hablo de diferenciales, ¿cómo resuelvo una diferencial? Pues integrando. Entonces, si yo logro encontrar el valor de x, es porque integré los valores diferenciales. Entonces, esta ecuación que planteé como número es mi factor de integración.
No es que lo multiplique o que lo use, sino que es lo que me llevó a integrar las diferenciales. Y bueno, tengo ese planteamiento. Si yo encuentro el valor de lambda, encuentro el valor de x. Y lambda puede valer cualquier cosa. Obviamente estamos aceptando que lambda vale un número real o un número imaginario o la combinación de ellos, un número complejo. De aquí, pues, la ecuación más famosa, en el poli, ¿sí? La ecuación que dicen del chicharronero. Si no saben de dónde viene el nombre, es porque Lecime estaba en el centro de la ciudad y ahí en la calle afuera de Lecime vendían chicharrones, ya saben, un vendedor ambulante, y los alumnos decían que esa ecuación, hasta el de los chicharrones, se la sabían. Entonces, por eso es la ecuación del chicharronero. Se la deben de saber, tiene que ver con la anterior, m lambda cuadrada más e lambda más k. ¿Cuánto vale lambda? Pues vale menos c más menos raíz cuadrada de c cuadrada menos 4mk sobre 2m. ¿Sí? Ya sea con la letra ABC o con las letras de factor de aquí la constante de inercia, la constante de amortiguación o la constante K de restitución. Eso nos da los valores únicos con los cuales la ecuación es igual a cero y nos ayuda a resolver la ecuación diferencial encontrando el valor de x. Pero como explicamos anteriormente, queremos que el resultado sea un número complejo. Aquí es donde viene esta situación. ¿Por qué quiero que sea un número complejo? Esto lo vamos a ver. Para que mi resultado sea un número complejo, yo requiero que lo que está aquí adentro de la de raíz, el radicando, sea menor que cero. Entonces, es un condicionante. Ya desde aquí pueden analizar algo. C cuadrada menos 4mk debe ser igual, debe ser menor que cero. ¿Sí? Si esto se cumple, el valor único de lambda será complejo y tendremos un número como el de la igualdad de Euler. Ese es el objetivo casi en todos los sistemas mecánicos. Aquí viene algo más de explicación del proceso. Si el valor del radicando es negativo, ojo, yo ya asumí que es negativo y como es negativo, lo voy a trabajar como menos 1. ¿Qué necesito hacer para poderlo resolver algebraicamente? Pues fíjense cómo estaba, cómo cambió aquí. Yo tengo en mi ecuación anterior, tengo c cuadrada menos 4mk, ¿verdad? Aquí tengo mi número que estoy considerando en hacer. Pero como yo ya me espero un resultado negativo, voy a hacer un pequeño truco. ¿Sí? Le voy a quitar lo negativo. No se lo quité propiamente, simplemente lo factoricé. Entonces tengo este menos 1 y ya no tengo c cuadrada menos 4mk, tengo 4mk menos c cuadrada. Entonces, haciendo esto, puedo hacer los pasos siguientes. Menos c más menos, ¿la raíz de quién? Pues este factor, 4mk menos c cuadrada, multiplicada por la raíz del otro factor, menos 1. Los puedo dividir en dos sumandos, menos c sobre 2m, más menos, esta raíz sobre 2m y la raíz de menos 1. Obviamente el objetivo es poner el imaginario. A esto que está aquí, menos c sobre 2m, normalmente se le llama esta cita, letra, la representa y le llamamos factor de amortiguación del sistema. ¿Sí? Algo muy importante, el factor de amortiguación del sistema es el coeficiente de amortiguación entre dos veces la inercia del sistema. Ojo, en el sistema hay cosas que amortiguan y son lo que da el coeficiente de amortiguación. Y hay masas en el sistema, es lo que da la inercia, la m. Pero su combinación, menos c sobre 2m, me da el factor de amortiguación del sistema. ¿Sí? Eso es de cómo, del sistema significa que es el factor de motivación del resultado del sistema. ¿De acuerdo? Y bueno, tenemos este resultado y establecemos esto. Este es el factor de motivación del sistema. Continuamos con el desarrollo. ¿Y qué fue lo que hice ahora aquí en esta raíz? Bueno, si se fijan en la ecuación, tengo 4mk menos c cuadrada
y tengo 4m cuadrada, porque el 2m lo metí dentro del radicando, ¿sí? Es decir, aquí puse una raíz, tengo que convertirlo en cuadrado, 4m cuadrada, y como son ambas raíces que están en el dividendo y en el divisor, pues los puedo meter todos en una sola raíz con esas características. Lo hago y en el siguiente cuadro tengo ya separados los sumandos. Tengo 4mk sobre 4m cuadrada menos c cuadrada 4m cuadrada, raíz de menos 1. Entonces, ¿qué hago aquí? Pues 4 entre 4 se va, m se va y me queda solamente k sobre m. Menos, y ven aquí, el cuadrado lo estoy sacando. Hago un paréntesis, lo pongo al cuadrado y fíjense que adentro puedo poner 2m para que me dé 4m cuadrada. Pero adentro puedo poner c o puedo poner menos c, ¿sí? Entonces tengo aquí adentro en el paréntesis menos c sobre 2m, que ya definí que es este factor de amortiguación. Entonces así tenemos esto, y lambda vale el factor de amortiguación más menos raíz de k sobre m menos el factor de amortiguación al cuadrado, raíz de menos 1, es decir, nuestra variable imaginaria, nuestro número i. Como mencionamos, el resultado que buscamos en los modelos matemáticos de preferencia, si estamos buscando estabilidad, es un número, pero ese número ¿qué debe de tener? Una amplitud, un factor de escala y un movimiento armónico. Esto es lo que debe de tener de preferencia. Entonces sucede que eso lo tengo porque aquí está en la nota. Si mi resultado que encontré es un número, puede estar representado con la forma de Euler, ¿sí? Una R, una resultante, por E a la I teta, un ángulo, y eso se puede representar con la R de la resultante por el coseno de teta más I seno de teta. Pero si se fijan, aquí lo que tengo es que hay una amplitud y un factor de escala y hay un movimiento armónico. Entonces, aquí la situación es que ya indirectamente veo que aquí están involucrados los senos y cosenos. Hay movimiento armónico y hay una amplitud. Me falta el factor de escala, ¿sí? Eso es lo que nos falta básicamente. Entonces, pero es la representación euleriana. Eso es lo que estamos buscando. ¿Cómo analizo la estabilidad de estos modelos? Amplitud y factor de escala, fíjense, mi amplitud es 10 y menos 10. Y aquí con el tiempo hay un factor de escala que hace que ese 10 vaya disminuyendo. O sea, aquí en punto 5 del tiempo ya disminuyó a 6. O sea que aquí el factor de escala es punto 6 en punto 5. En 1 tengo como 4, entonces el factor de escala es punto 4. Y así, si yo tengo una función que tenga amplitud inicial y factor de escala, voy a estar graficando eso. Si tengo una función armónica, voy a tener que con el paso del tiempo, esta amplitud 1, que es el máximo en las armónicas, se comporta aquí como cuál. Pues aquí resulta que tengo un seno o un coseno. Coseno de 0, pues es la unidad. Entonces aquí está la fórmula de un coseno. Sucede que empieza en 1, baja, pasa por 0, llega a menos 1, se vuelve a regresar y eso le llamo que es una función armónica. ¿Qué pasa si las combino las dos, esta y esta? Multiplicadas, obviamente. Si esto multiplicara esto. Fíjense que no lo altera nada porque máximo vale 1, pero se convierte en otra especie de factor. Entonces, este coseno ahorita que grafiqué aquí, con esta escala de 10 y un factor de amortiguación, aquí está dentro. Entonces, esto que tengo aquí abajo, que no le puse título, lo que está aquí en gris, eso es lo que busco en los sistemas que digo que son estables. El resultado de cualquier sistema que voy a decir que es estable tiene una amplitud, un factor de escala y un movimiento armónico. ¿Sí? Si no tengo los tres componentes, no es un sistema completamente estable. A veces parte de aquí, a veces parte de cero, etcétera, pero el comportamiento es que se da una amplitud máxima, luego se regresa y luego oscila sobre un valor definitivo. Pero es porque tiene amplitud, factor de escala y una función armónica. Nada más que las funciones armónicas pueden empezar en 1 o podría, como el seno, empezar en 0 y ir agarrando valor, ¿sí?
pero esas son las condiciones para que yo diga que algo se mueve en forma estable. Entonces aquí está. ¿Cómo analizo la estabilidad de un modelo? Pues busco una fórmula que tenga esto, y es igual a f de t, y me dé esta gráfica, ¿verdad? Aquí tengo amplitud, factor de escala y tengo movimiento armónico. Entonces, como lo pongo ahí, el resultado de mi sistema va a ser un número que debe tener esa amplitud, factor de escala y función armónica. Esas son las condiciones en general. Entonces, eso es algo que debemos haber identificado en las matemáticas, que sucedía en los problemas, pero tenemos que tener súper identificado. Ven que no estoy hablando de ningún caso en particular, no puse ningún ejemplo de qué cosa es, nada de eso. No estoy hablando de que voy a obtener un modelo. Ese modelo lo voy a obtener por segunda ley de Newton, lo voy a obtener por Lagrange, voy a llegar a ecuaciones diferenciales en cada eje. De preferencia, la ecuación diferencial de un sistema mecánico tiene una x punto y x dos puntos, es decir, tiene un parámetro, velocidad y aceleración, y si no tiene perturbaciones externas, es una ecuación diferencial homogénea, y la puedo resolver proponiendo que el resultado de la variable es un número en la forma de Euler. Y ya llegamos a que entonces, si lo pongo como x es igual a una amplitud por e a la lambda t, tengo una ecuación que me resuelve cuánto vale lambda. Luego la a va a ser una condición un poco independiente. Pero eso es lo que tengo que tener identificado. Fíjense que no importa cuál sea la amplitud, ¿verdad? Eso no importa. Lo que importa es que tenga estos componentes. Y lo que va a importar para la estabilidad no es cuánto brinque al principio, sino que haya un factor de escala que lo vaya reduciendo y tenga oscilaciones que lo vayan simplemente, que vayan distribuyendo la energía en una forma adecuada. Eso es lo que buscamos. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, si no, continuamos un poco. Entonces, vean, aquí el resultado. Ya tengo el modelo. Preguntas, ¿es el correcto? ¿Es el más exacto? Hay que corroborarlo con la realidad. Hay que hacer experimentos, hacer uso de laboratorios, etcétera, para ver que podemos obtener datos que están sobre esa curva que obtuvimos. Si eso ocurre y se puede ir adaptando el modelo para que coincida lo más posible con los datos de experimentos o los datos de laboratorio, entonces ya resolvimos el problema, ¿sí? Mientras tanto, no lo hemos resuelto matemáticamente, ¿eh? Si no lo comparamos con la realidad, no tenemos el sistema resuelto. Y ahora, el detalle es que podemos estar en lo exacto al principio, pues no, no necesariamente, pero como les puse aquí, pero mientras tanto es nuestro modelo y lo usamos. Podemos estar un tanto equivocados, pero es lo que tenemos y ahí está la diferencia. En la realidad, en los diseños, ¿contra qué competimos? No, pues que ahorita, por ejemplo, vienen los robots. ¿Y qué robot es más bueno? Pues el que tiembla menos. ¿Y por qué tiembla menos? Porque tiene mejores modelos matemáticos, puede calcular mejor todo lo que requiere, etcétera. Ah, ¿y cuáles son esos modelos matemáticos? Ah, pues cada marca tiene el suyo. Cada marca tiene su propio desarrollo y cómo lo logra y contra qué lo mide y demás. ¿Y quién es el mejor? Pues el que logra que se mueva menos. Eso para el cliente. Pero entre los ingenieros es lo que hay que estar venciendo, ¿no? Y cómo lo hicieron para lograr esos valores. Entonces, eso no es otra cosa más que experimentar, probar, que se coincide con el modelo, que lo podemos medir, que tenemos una ecuación que nos predice cómo se va a comportar. Por eso la importancia del modelo matemático. Y bueno, cuando lo logramos, podemos hacer muchas cosas. Y incluso en el caso nuestro de la aviación y en esta materia, podemos lograr hasta que una máquina que no tiene cerebro controle el avión, ¿sí? Entonces, de ese nivel es la importancia. Eh, Vamos aquí con el ejercicio más sencillo para terminar la clase del día de hoy, con este ejercicio. Y tenemos el modelo matemático de lo más sencillo que hay. Lo más sencillo que hay es este modelo que tiene M y que tiene K, ¿sí? Que tiene una inercia. Si no hay inercia, no hay algo que se esté moviendo, ¿sí?
Ojo, si está en el espacio, hay inercia, no tendrá peso, pero hay inercia, o sea, tiene un valor de m. Y algo importante, yo necesito algo que haga que el sistema se restituya a una posición original, que el sistema tenga tendencias de tener un punto de equilibrio. Esto lo representa el resorte con este acá. Es un tipo de fuerza de restitución, ¿sí? Pero conocemos muchos sistemas que decimos que son conservativos, ¿sí? ¿Cuáles son esos sistemas conservativos? Pues la gravedad, por ejemplo, el campo eléctrico, el campo magnético. O sea, los elementos que participan en la gravedad, en el campo eléctrico, el campo magnético, tienden a mantener su posición de energía potencial, estar quietos en un lugar, ¿sí? Eso, a final de cuentas, es porque hay algo que los restituye o los lleva a esa posición de equilibrio. Eso es lo que representa hasta acá. Entonces, lo más básico que hay en física y en movimiento es este sistema con inercia y con coeficiente de restitución. Y es importante hablarlo en esos términos. M no es masa ni M, es el coeficiente de inercia. Y K es el coeficiente de restitución. Y hablarlo así. Lo voy a resolver con la segunda ley de Newton. Fuerza y masa por aceleración, pero en realidad, como ya tengo mi sistema que es M, pues aquí está el coeficiente de inercia, tengo que, pues, Newton me dice que esa inercia se puede mover a una aceleración debido a fuerza. ¿Cuántas fuerzas? Fíjense que el sistema solamente va a tener un valor de inercia, solamente va a tener una representación de su aceleración, pero esa puede ser por causa de muchas fuerzas, por eso la sumatoria. Entonces tenemos esta sumatoria de fuerzas igual a mx dos puntos. Y hacemos lo que dice aquí. Esto lo llevaremos a la forma en que manejamos nuestras ecuaciones diferenciales. Del lado izquierdo pongo la parte diferencial, mx dos puntos, y voy a hacer una sumatoria de fuerzas. Entonces, aquí, ¿qué es equivalente? Ojo, cuando mx dos puntos se mueve hacia arriba, o sea, cuando ese bloque, la inercia se movió hacia arriba, el resorte lo empuja hacia abajo, en una forma equivalente. Entonces, yo tengo que mx dos puntos es igual a una fuerza negativa que equivale a x, acá por x, la fuerza de restitución, el coeficiente de restitución por la distancia, ¿sí? Y eso va a ser válido en un resorte, en el campo gravitatorio, en el campo eléctrico, en el campo magnético. Si yo me subo un piso, hay una cantidad de fuerza que me quiere llevar al piso de abajo, ¿sí? En sentido contrario, es decir, yo por inercia, por movimiento, me moví, subí la escalera y subí, pero se me está oponiendo siempre el campo gravitatorio en esta medida, menos K por X, ¿sí? Me quiere restituir al piso de abajo. Aquí lo vemos en el ejercicio, entonces, de esa manera. De todas maneras, aquí entonces sacamos que si se mueve por inercia, hay una fuerza que lo quiere regresar. No hay otra fuerza, no hay ningún otro sumando más en esta sumatoria. Entonces, lo pasamos del lado izquierdo porque tiene X, tiene una parte homogénea con esta, que es la X. Entonces tengo mx dos puntos más kx y es igual con 0. Y ya encontré una ecuación homogénea, ¿sí? Para este sistema. Voy a aplicar la solución, es decir, x va a ser igual a por e a la lambda t, ¿sí? Es la solución que encontramos ahorita hace un momento, propuesta. Y tengo que calcular lambda. Aquí está mi ecuación. Lambda es igual a zeta más menos raíz cuadrada de k sobre m menos zeta al cuadrado por i. Podemos ver que no hay amortiguación. Como c es igual a 0 y sé que zeta es menos c sobre 2m, aunque tengo inercia, pues tengo c igual a 0, por lo tanto zeta es el factor de amortiguación de este sistema. Como no hay ningún elemento de amortiguación, el sistema tampoco se amortigua. Zeta es igual a 0 y por lo tanto esta ecuación de acá abajo se reduce y tengo que lambda es más menos raíz de k sobre m por raíz de menos 1. No he quitado la raíz de menos 1 nada más por hacer muy evidente y dejar muy marcado cómo es el proceso. Y voy a llegar a un par de resultados, ¿no? Lambda 1, ¿qué cosa es? La velocidad natural del sistema, que es raíz de k sobre m, ¿sí? Eso es lo que tenemos aquí, que lambda 1 es la velocidad del sistema, ¿sí? K sobre m, raíz de k sobre m, por i, que es raíz de menos 1.
Y lambda 2 es igual a menos omega n, la velocidad natural del sistema, por i. Ojo, los dos resultados son complejos e imaginarios, ¿no? Porque tienen nada más la parte imaginaria. No tienen parte real. Entonces, la propuesta para que x, ¿cómo queda? Yo tengo dos soluciones. El planteamiento fue que x era igual a una amplitud a por e a la lambda t. Entonces, tengo que sumar todas las respuestas posibles. Y tengo entonces que x es igual a la amplitud a por e a la lambda 1t más b por e a la lambda 2t. Es decir, la suma de todas las ecuaciones posibles. Pero fíjense cómo, desde este problema que es el más simple, la solución son números complejos. Lamentablemente a esto, para facilidad de explicarlo en matemáticas, en prepa, en la vocacional, en los primeros años de ingeniería, le dan la vuelta y le quitan la i. Pero la realidad es que buscamos que estés ahí. Estamos buscando por necesidad una respuesta que sea un número complejo. O sea, siempre estamos buscando eso como algo natural, porque el complejo representa que tengo senos y cosenos, factor de escala y amplitud. Y eso va a ser lo que sea estable en la vida real y va a ser el tipo de diseño que quiero. ¿Sí? Entonces, lamentablemente lo que nos enseñan luego de matemáticas nos aleja de lo que busca el diseño, en lugar de acercarnos a ello. Sigue el proceso matemático del problema. Sustituimos los valores de lambda y tenemos aquí lambda 1 y lambda 2. Aquí algo muy importante. En el número de Euler tengo e a la i teta. I es el número complejo, ¿no? La variable imaginaria, la raíz de 1. ¿Qué cosa es teta? Teta es un ángulo. Y como yo puse una letra t que representa el tiempo, y necesito que para que se cumpla lo de Euler, yo necesito tener ahí un ángulo, por eso es que usamos omega y decimos que es una velocidad angular. Velocidad angular por el tiempo me da un ángulo y se cumple la condición que tiene Euler de tener un ángulo como argumento del exponente. E y a la i teta es e por el imaginario y un ángulo. Y el ángulo es producto de una velocidad angular por t. Entonces también por eso el uso de la omega que normalmente representa las velocidades. Y en este caso le llamamos velocidad natural porque es la velocidad del sistema más simple, la velocidad más al natural que tiene este sistema. Entonces tenemos que x es igual a por e a la más i omega nt más b por e a la menos i omega nt. Lo sustituimos en la igualdad de Euler y tenemos a por el coseno de omega nt más i seno de omega nt. Y tenemos b más coseno de menos omega nt más i seno de menos omega nt. Es decir, en el primer componente nuestra velocidad omega es positiva y en el segundo es negativa. Para poderlo factorizar hay que recordar que el coseno de teta es igual al coseno de menos teta y que el seno de teta es igual a menos seno de teta. Eso solamente lo aplicamos en la segunda parte aquí con el coeficiente b. Coseno de menos omega sigue siendo coseno de omega, como lo dicen aquí las identidades. Pero aquí más i seno de menos omega se convierte en menos i seno de omega. El argumento cambia de signo, pero también la función debe de cambiar de signo. Ya teniendo esto, pues se multiplican y obtenemos que x es igual a más b. No sabemos cuánto valga a ni cuánto valga b, pero sumadas, porque multiplican al coseno de omega nt, ¿sí? Más y seno de omega nt de a menos b. ¿Cuánto valen a y b? No lo sabemos, pero simplemente van a ser sustituidas por una constante, en este caso puse k1, a más b, y a menos b para mí es k2. Entonces, para terminar, debemos considerar valores de frontera o valores conocidos. En este caso, si pensamos que en el tiempo cero tenemos la máxima amplitud, ¿por qué pensamos eso? Ese dibujito me marca a lo mejor el punto de equilibrio. Si algo, inicialmente algo en el tiempo negativo, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, algo sube, por ejemplo, el bloque hacia arriba, se mantiene arriba. En el tiempo cero lo suelto, es decir, en el tiempo cero lo convierto en un sistema aislado, lo libero. Entonces se queda como está, solamente inercia y restitución, pero estaba perturbado. ¿Sí? Entonces lo libero, ¿qué va a pasar? Que va a empezar a oscilar. ¿Sí? Obviamente con la amplitud inicial. Entonces lo que tenemos en el tiempo cero es que el coseno de omega t
es coseno de 0 y el seno de omega t es el seno de 0. Fíjense que también aquí tengo en K2 a menos b por la i, ¿eh? Aquí quedó integrado el valor de i. Entonces tenemos eso. Fíjense cómo coseno de 0, pues vale 1 y seno de 0 vale 0. Eso quiere decir que ¿cuánto vale la x en el momento inicial? Vale K1. Entonces, la dimensión con que se haya perturbado antes del tiempo 0, esa es mi amplitud inicial. K1 es la posición que tenía en el tiempo 0. ¿Y qué tengo que hacer para otra condición de frontera? Pues estoy diciendo que en el tiempo 0 el bloque estaba en su máxima amplitud, pero estaba quieto. Es decir, la velocidad que tenía en ese instante 0. Por lo tanto, si derivo mi ecuación, ¿sí? Si derivo K1 por coseno de omega t y K2 por seno de omega t, voy a obtener esta ecuación de aquí abajo, menos K1 omega n seno de omega n0, 0, ¿sí? Que ya está derivada y aplicado el tiempo 0. Entonces, ¿qué ocurre? Que si vemos, lo que va a pasar aquí es que seno de 0, esto se borra todo, vale 0, y coseno de 0 sí vale 1, pero acá lo que encontramos es que se requiere que K2 valga 0. Es un requisito para que X punto pueda valer 0. Entonces, debido a que aquí seno de 0 vale 0, se elimina esta situación. Nos queda el segundo sumando, coseno vale 1, omega n tiene un valor que es la raíz de K sobre M. ¿Cuánto tiene que valer K2? Tiene que valer 0 para que pueda existir eso. Son las condiciones del problema. Entonces, con esas condiciones, tenemos entonces que K2 se elimina de la ecuación que obtuvimos. ¿Y cuál es lo que representa el movimiento? X es igual a la constante K, a la amplitud del movimiento inicial, por coseno de omega nt. Y con esta ecuación comenzamos nuestro formulario. ¿Sí? Entonces, para un sistema masa-resorte con valores K y M, la velocidad angular es raíz de K sobre M y el modelo de movimiento, el modelo matemático, es Kx es igual a K coseno de omega t. Siempre que yo tenga un coeficiente de inercia y un coeficiente de restitución, ¿ok? Lo podré calcular y tendría esta situación de movimiento posible, ¿sí? Entonces, y es un movimiento estable. Esa es la situación. Tiene amplitud y tiene armónica. No es lo que quiero al futuro, lo que yo denomino totalmente estable, porque le falta el factor de escala, ¿sí? Este siempre va a tener las oscilaciones iguales durante todo el tiempo que lo esté usando. ¿Ok? Entonces, esa es la conclusión y es lo que espero vamos viendo por el formulario. Y un poquito la forma de verlo es lo importante que vayan recordando esas situaciones y cómo lo estamos diciendo y demás. Entonces ya nada más con ver un problema, si ustedes ven que el problema tiene M y K, obviamente con eso saben que tienen un sistema de masa resorte, que la omega natural, la velocidad natural es raíz de K sobre M, y que el modelo matemático es X igual a la amplitud inicial después de que haya sido perturbado por el coseno de omega nt. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, algún comentario. Tenga, Por el momento no, profe. ¿no? Entonces, eso igual, ahorita lo voy a subir a la página de Classroom y ahí empieza el formulario que vamos a ir haciendo. Vuelvan a leer, si les causa alguna situación, pues lo comentan, mandan un correo o lo comentamos la siguiente sesión. Vamos a tratar de que nuestra siguiente sesión, espero pueda ser el lunes. Les comento que luego no es un horario que me quede muy bien para las funciones administrativas, pero bueno, lunes o martes nos veríamos para la siguiente clase y continuaríamos con esta parte de la unidad 1, de la introducción y los valores y demás. No voy muy amarrado al tema 1.1, 1.2, 1.3, pero en su conjunto esto que voy a ir mostrando pues, es lo mismo. Me ubico más ya con el programa de la materia cuando llegamos a la parte de estabilidad y de Aponov y esas cosas. Mientras sí prefiero repasar todo esto
porque yo lo que me he encontrado con muchos es que en estos donde traen lagunas y dudas y demás, entonces tratemos de sacarlas. Algunos de sus compañeros yo creo que lo han estudiado bien. En general, ustedes también creo que son alumnos de los más regulares de la escuela, porque como lo dije ayer de quién fue la primera que se inscribió y eso, es lo que puedo observar yo en el SAES, cómo se van inscribiendo, y pues, lo hicieron el día que lo hacen los regulares, así que imagino que la mayoría de ustedes no tiene tantos problemas con esto, pero sí es bueno repasar. Entonces, si no hay ninguna pregunta, nos vemos en la siguiente clase y pues, nada más espero que hayan puesto algún mensaje en el chat para tener la asistencia. Si no, pues les queda 1 o 2 minutos para hacerlo y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Profe. Hasta luego, Hasta profe. luego, que estén muy bien. Cuídense todos. Buena tarde. Gracias, profe. Hasta luego. Buen fin de semana a todos. Una pregunta, ¿va a ser diferente en cada clase? ¿Va a ¿Perdón? ser diferente el link cada clase? Sí, normalmente sí, porque luego tengo varias claves ahí de Webex y mis compañeros usan bien a estas claves Ah, y es por eso que genero links diferentes. vale. Sí, está bien. Gracias. Pero normalmente se los mando cuando mucho 1 hora antes de la clase, pues, a veces casi a la hora de la hora, pero sí se los mando en ese día, en ese momento. Vale. Sí, está bien, profe. Gracias. Bueno,